Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo muy interesante de Kino Carrete en la parte de tanto artes oscuras, como porque aquí vamos a reunir de todo y lo del podcast y además que estamos acompañados por una señorita increíble, astrofísica y que nos va a acompañar en el congreso de YouTube que vamos a hacer hacia el mes de que se viene en junio. Estamos muy emocionados de tenerla a ella, porque es que además ella tiene un canal muy chévere, muy interesante, donde habla muchísimo de su arte, de lo que ella es realmente, ¿no? De lo que ella estudia. Y entonces a mí se me ocurrió hoy ponerle el nombre a esto como Miremos a las estrellas, ¿no? Entonces, señorita Trish, ¿cómo estás? Hola, Kino, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, para que todos Gracias los por que no saben, invitarme no, primero. exacto. Y segundo, quería decirles a todos, mire, el honor que tenemos nosotros de tener a Trish Luna en el canal el día de hoy es una cosa increíble porque no había pasado antes, primero, y es dentro de toda su humildad y su feminidad y todo lo que tiene que ofrecer a la sociedad, es una cosa increíble que podamos hacer esta entrevista el día de hoy. Trish, empecemos por el principio, hagámoslo fácil. Vamos. ¿De dónde eres? Soy de la Ciudad de México, soy mexicana y bueno, pues sí, chilanga. Para los que no saben que así nos dicen a los de la Ciudad de México, soy chilanga. Bueno, tú fuiste al colegio, amigos, novios, pasó toda tu pubertad, todo eso. Llegas tú a, la, a un momento en tu vida que tú dijiste, a mí me gusta mirar a las estrellas, me gusta mirar hacia el cielo, me gusta saber qué es lo que hay allá. ¿Qué te impulsó a llegar allá? Pues es algo muy chistoso porque realmente yo, o sea, sé que de muchos de mis colegas siempre quisieron ser astrónomos desde muy chiquitos, ¿no? O sea, como que les llegó esta epifanía de la astronomía desde muy pequeños y a mí no, a mí me llegó cuando tenía 17 años en un viaje que hice en la prepa. Justo estaba estudiando en el LIMBA, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, porque yo quería ser actriz. Entonces yo estaba en ese camino y ahí fue donde me di cuenta que no solamente me gustaba mirar el cielo, sino quería explicarme a mí misma, pues de qué se trataba, ¿no? Todo lo que estaba allá afuera, en un afán como de entender por qué estamos aquí, ¿no? O sea, por Uh -huh, qué uh -huh. hay tantas estrellas. Ese viaje justo fue el que me ayudó porque siendo en la Ciudad de México hay mucha contaminación lumínica, no somos muy adeptos a mirar el cielo tan profundamente, pues porque la contaminación no nos lo permite. Uh -huh. Pero entonces cuando salí y fui, ese viaje fue en la Riviera Maya, donde los cielos son muy oscuros, en la selva y todo esto, pues ahí fue donde me di cuenta que necesitaba explicarme pues qué hay más allá, por qué estamos nosotros aquí, por qué justamente ese cielo tan oscuro nos daba indicios de tantas cosas que habían más allá de la Tierra y ahí fue donde se me como, sí, tuve esta epifanía de decir, ok, astronomía sería una buena opción para estudiar. Vea, pues, pero entonces ahí viene una pregunta clave, se me hace a mí. Tú estás viendo el cielo y y tomas la decisión, eso es lo que yo quiero, pero el título de tu carrera es astrofísica, Ah, bueno, no sí. astronomía, ¿no? Es buena pregunta porque todavía hay mucha gente que puede llegar a pensar que es diferente Uh -huh. a ser astrofísico o ser astrónomo. Eh, en la actualidad es lo mismo, o sea, es una palabra que ya, o sea, son dos palabras más bien que son sinónimo. Uh -huh. Pues la astronomía surgió primero y surgió como la descripción del cielo y del movimiento de los astros. Por eso entonces también decimos que los antiguos, en las culturas antiguas, lo que eran astrónomos, no astrofísicos, porque lo que hacían era la descripción Uh -huh. del cielo y de cómo se movían los astros. Cuando comienza a entrar justamente la parte física, la parte más
de explicarse no solamente cómo se movían, sino por qué existían, cómo es que funcionaban las cosas, es donde entra justamente este concepto de la astrofísica. Ahora los planes de estudio de astronomía y astrofísica son exactamente lo mismo. Entonces, uno sale siendo astrónomo o astrofísico, no hay diferencia, pues. O sea, puede estar en el título de grado, en el papel, astrónomo o astrofísico, da la misma. Da la misma, exacto, sí. Ajá, ok. Ujú. Bueno, porque entonces ahora me pongo yo a pensar en todas las otras cosas que tú haces en tu vida, porque también estuve estoqueándote por ahí, y bailarina y las artes. ¿Cómo Sí. así? Cuéntanos, cuéntanos. Interesante. Pues lo que pasa es que, como te decía, yo quería ser actriz de chiquita. Siempre también me gustó mucho la danza. De hecho, una de las partes como que más de decisión que yo había empezado a tomar antes de la astronomía era decidir si quería ser bailarina o si quería ser actriz, ¿no? Ujú, ujú. Porque la danza estuvo mucho más cerca de mí desde muy chiquita. Entonces, en un principio pudiéramos pensar que me hubiera inclinado más para la danza. Sin embargo, como la danza yo siempre la tomé como un extra en mi educación, entonces yo seguía pensando, más bien mi línea de pensamiento iba en la que en el sentido en que la danza puede ser algo extra que pueda seguir haciendo durante toda mi vida sin dedicarme 100% a la danza. Además de estas cosas que uno sabe, que la vida de una bailarina, pues la vida profesional de una bailarina pues dura poquito tiempo, ¿no? Y que Ujú, después ya ujú, como que... Entonces yo ujú, decía, no, como actriz, puedo pues ahora sí que echarle toda mi vida a eso, aunque tenga 80 años, ujú. y seguir actuando y así, y la danza nunca dejarla. Entonces, eh, esa era como mi línea de pensamiento y entonces durante toda mi vida he hecho danza. Entonces he hecho danza folclórica mexicana, ¿no? He hecho jazz, flamenco, danza contemporánea, un poquitito de ballet y amo bailar los ritmos latinos, como no tienes una idea. Entonces eso también me ha abierto puertas a participar en muchos otros proyectos, ¿no? De Ajá. que hago casting para bailar y me quedo y ya y vamos y hacemos gira de cosas por estar bailando. Porque, Entonces, porque espérate, porque está la parte de teatro y la parte de patinadora. Espérate, sí, porque también. eso es un poquito más complejo. Eso va bien, bien abajo. Eso es más profundo Sí. de lo que pensamos, ¿no? Sí, es que sí. O sea, fíjate que mi papá es diseñador gráfico, Ajá. entonces, y ama mucho bailar. Entonces, y ama mucho la música también. Mi mamá también ama mucho bailar y en general toda mi familia ama mucho bailar. Somos una familia enorme y entonces nuestras fiestas familiares son así de que todos, neta, todos empezamos a bailar, todo, así, son increíbles las fiestas de mi familia. Las extraño mucho, ya llevamos más de 2 años sin hacer ese tipo de Después cosas, de ¿no? COVID, sí. Eh, y entonces, mi papá también en este afán como de decirnos, hagan más cosas, ¿no? No solo estén en la escuela, sino hagan más cosas. Siempre él era el como que nos decía, métanse a hacer algún deporte, métanse a no sé qué. Y entonces por eso también era como que yo siempre estaba en un montón de cosas. Desde chiquita he estado en muchas cosas siempre. Eso me ha ayudado también a ser muy organizada, porque si quiero seguir haciendo todas las cosas que quiero hacer, necesito tener así una agenda, ¿no? Un horario, claro. Y horarios y así. Entonces, el lado de la patinada vino ya, ese sí, no por parte de mis papás, sino por parte de mi abuelita, la mamá de mi mamá, que ella ama mucho el ballet y la danza y el patinaje artístico. Y entonces ella, yo me desvelaba, me dejaban desvelarme con ella para ver las competencias de patinaje cuando sucedían, ¿no? En los En los inviernos. olímpicos y cosas por el En los estilo. Olímpicos y en el Grand Prix, o sea, todas estas cosas que son en el invierno, me dejaban desvelarme con ella para verlos. Y entonces amábamos y siempre entonces eh, platicando con ella fue de, yo quiero hacer patinaje, bueno, no sé qué. Ella me ayudó a convencer a mi mamá y me empezaron a llevar a clases de patinaje en la pista de hielo y después por circunstancias de mis papás, pues tuvieron que dejar de llevarme y ya.
pareciera que mi historia con el patinaje había cesado desde muy chiquita. Bueno, a muy temprana edad como que inició, pero después cesó. Pero después, cuando estaba a punto de salir de la secundaria, mi mamá entró a trabajar a un DIF, que es un centro como de desarrollo de la familia en México. Y entonces ahí conocí a un profe que daba clases de patinaje artístico, pero sobre ruedas, no sobre hielo. Ujú, ujú, ujú. Entonces, Ah, de cuatro ruedas. de quads, ajá, exacto, sí. Y cuando me dijo en dónde entrenaba, resulta que estaba súper cerca de mi casa, y entonces yo dije, pues de aquí soy, ¿no? Y empecé a ir a entrenar con él, competí 2 veces, y amo patinar. La verdad es que yo amo patinar desde que soy chiquita, pero cuando empecé ya a entrenar bien, no manches, o sea, súper amaba cañón, 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 ir a entrenar y hice o sea, los amigos que hice patinando siguen siendo mis amigos hasta ahora, ¿no? Y mi Ujú, entrenadora, que fue después, bueno, es la hija del ingeniero Ortega, que fue el que me enseñó primero. ujú. Este, sigo así, o sea, lo sigo considerando mucho como de mi familia, ¿no? Es todas las horas que pasas entrenando ahí, Claro, claro. terminas también. Entonces, al final, eh, también el patinaje me hizo después ir a dar clases a una pista de hielo y estuve trabajando 3 años en una pista de hielo dando clases. Al final te Entretejiendo digo, todo, entretejiendo todo. ajá, ajá, y al final entonces tenía justo que dividir mis tiempos bien cañón para que todo surgiera y pudiera darse y seguir haciendo todas las cosas que me gustan. Pues qué chévere. Ujú. Pero bueno, listo. Entonces, miremos una cosa. Resulta que tú sabes bien que mi canal está, yo me baso muchísimo todos los jueves en lo que son películas y series de televisión, ¿no? Como pues las series de streaming, más que todo. Sí. Y entonces ahora, viendo lo que, o escuchando lo que tú nos estás diciendo a todos nosotros, los videntes, eh, ¿cuáles son más o menos como los superhéroes que te gustan a ti o tienes algún referente? Porque es que el referente que yo tengo de héroe es una porquería que, como yo te dije antes, es Deadpool. Pero finalmente es un hombre muy honesto y eso es lo que a mí finalmente me gusta de él. No, es una ¿Tú qué porquería. entiendes? Yo creo que yo súper entiendo la historia de Deadpool. La verdad es que a mí Deadpool también es uno de mis antihéroes preferidos. Este, porque al final de cuentas, cuando somos humanos, nos pasan cosas buenas y cosas malas y uno decide qué hacer con ellas, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Entonces, Deadpool me encanta. Mi preferido durante toda mi vida ha sido Batman. Sí, sí. Batman es así, Batman y yo. Me he disfrazado muchas veces de Batichica, por ejemplo. Este, y de hecho, como digo, me dicen Trish, pero también, o sea, me llamo Patricia y me dicen Trish porque soy Patrish. Y así. Pero también en mi familia, como mi mamá también se llama Patty, a mí me dicen Patichica. No friegues, en serio, Sí, buenísimo. ajá, sí. Pati Chiques Entonces, está muy bueno. y como me gusta mucho Batman, pues amo que me digan así también. A mí yo tengo dos hijas. Mi hija Ajá, mayor, Valeria, ella sabe que a mí me gusta mucho Deadpool. Y en la primera película de Deadpool, en la escena inicial, él tiene solo, creo que son 12 tiros en una de las armas. Y entonces a alguien le manda 4 tiros y luego hace no sé qué cosas, tarara, y dice Bad Deadpool. Y luego mata a no sé cuántos con un solo tiro y dice Good Deadpool. Entonces a mi hija le dio por empezar a decirme a mí cualquier cosa que decía Bad Deadpool, Good Deadpool. Era una cosa loca, era una cosa loca, en serio. Entonces, pero muy bueno. Y a ver, yo te iba a preguntar también, dentro de la parte del espacio,
Ujú. que es fascinante para todos. Yo tengo la suerte de vivir a 200 metros de la playa, ¿no? Ay, sí, qué suerte. Entonces, sí, de hecho. Pero entonces resulta que yo me levantaba muchas veces a las 2 3 de la mañana y Ujú. veo, y me levanto y me voy a la terraza un rato. Y entonces veo, a veces está la luna blanca, la luna roja, la luna naranja, la luna azul, una cantidad de colores y yo, ve, y esto como, ¿por qué? Y alguien sacó, perdón, en Facebook una foto que era como de las veintipico de De veintipico de colores. colores Ah, que hay de la luna. ujú. ¿Por qué pasa eso? Pues la respuesta rápida es debido, todos son efectos atmosféricos, o sea, a Ujú, la luna no le pasa nada realmente, ¿no? ujú. La luna sigue siendo del mismo color, este, todo el tiempo, pero son efectos atmosféricos la mayoría de ellos. Y tienen que ver pues con el clima local también. Por ejemplo, si hay un incendio forestal, hay diferentes tipos de compuestos en la atmósfera que cuando se va a acercar un huracán o cuando hay tormentas de arena. Entonces, cada uno, Ah, hay ok. un montón de eventos atmosféricos que pueden justamente hacer que la luna se vea de diferentes colores. En particular, los más, pues ahora sí que los más normales o los que uno puede detectar rápidamente es cuando la luna está saliendo apenas y cuando está metiéndose. Cuando está metiéndose y cuando está saliendo, lo que sucede es que se ve un poco más roja o naranja, amarilla. O sea, es roja, naranja, va subiendo, amarilla, va subiendo más y hasta que llega a ser otra vez toda blanca. Y eso tiene Ajá, que ver justamente por el paso de la luz que nos llega a partir de la luna, que es, la luna no emite por sí sola en el visible, sino lo que hace es le llega un montón de luz solar y esa luz solar que refleja en la superficie de la luna y comienza ya su camino hacia nosotros, hacia nuestros ojos. Para sí. llegar a nuestros ojos pasa por toda la atmósfera y entre más camino atmosférico pase, más se daña, podría decirse, se refleja, no, se, se desvía la luz azul. Por refracción, Entonces, refracción. se refracta, exacto. La luz azul. Entonces, si hay más atmósfera que tiene que pasar, que es como cuando va a salir la luna o cuando está por meterse, que es cerca de nuestro horizonte, en nuestra línea de visión, entonces más roja la vamos a ver. Sí, lo Y es pregunto por eso que porque, también eso sucede con el sol, por ejemplo, ¿no? O sea, los sunsets, sí, sí, los sí, de los atardeceres y atardeceres los y los amaneceres amaneceres. también son mucho más rojos, ¿no? Por eso. Sí, sí, sí. Ujú. Ah, pero igual entonces eso también tiene que ver con el tercer movimiento de la Tierra, porque está traslación, ¿cómo es que son? Se me olvida, ya estoy muy viejo para esas vainas. Bueno, translación y rotación son los principales Sí, pero y el otro que obviamente hace tienen así. que ver, eh, no sé, tiene otros dos que son nutación y, nutación y, ay, se me fue también. No puede ser, a la experta se le Este, acaba de olvidar un nombre. No, ay Dios mío. no, 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 no digas, soy súper olvidadiza, súper, súper, todo se me olvida siempre. Es, Ya te voy a acordarás, buscar. ya te acordarás. No, es que no le pares bolas. Pero bueno, entonces de todo de lo que hemos hablado, yo te tengo una pregunta que yo me imagino que a las personas que nos gusta todo ese tema de por fuera del universo, hay dos preguntas muy importantes Sí, y las voy a poner sobre la mesa de una vez. ya encontré el otro nombre, Ah, dale, precesión. ¿cuál? ¿Cuál? Precesión, Precesión. nutación y precesión. Ajá. Eso, muy Esos bien. dos tienen que ver más con el movimiento del eje de inclinación de la Tierra. Exacto, por eso te decía que hacía así. Sí, pero no, no, realmente, o sea, eso es lo que, el día y la noche, que es lo que hace que anochezca y amanezca, tiene que ver solamente con la pura rotación de la Tierra. Ven, estamos hablando hace 35, 40 años. Yo no sé de dónde salió esa noticia y yo no sé dónde la escuché. Yo estaba muy, muy pequeño.
Y Ujú. alguien dijo, no, lo que pasa es que estamos de todas maneras preparados en el momento que el sol se apague. Pero un momentico, ¿cómo así que el sol se puede apagar? Y segundo, ¿cómo saben cómo lo pueden prender? No, entonces Creo, no, es que sí. tenemos un arma láser con el cual le podemos disparar y entonces en el momento que se apague, entonces lo podemos volver a encender, pero nos demoramos 8 minutos. En el momento que disparemos, se demora ese rayo 8 minutos en llegar. Ujú. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Sabiendo que es una tontería esa noticia que sacaron, pues, que eso salió en los periódicos y todo. Um, hay, un, hay un canal en YouTube donde tienen unos señores que son, creo que son turcos, y son como si fueran personas normales, ¿no? Que no saben mucho de lo que hay a su alrededor. Y entonces empezaron a hacerles una perspectiva de, mire, aquí es donde usted vive, esa es la Tierra y la Tierra pertenece a este sistema solar y aquí está la galaxia y la galaxia pertenece a todo eso. Y entonces las unidades astronómicas que manejan es una cosa estúpida, porque es que en la cabeza de nadie realmente, yo no sé cómo será para ti que manejas esas unidades, son, son cosas que nosotros no manejamos al día a día. Entonces, eh, por ahí salió una noticia de Elon Musk que supuestamente, y de la NASA, que supuestamente estaban haciendo unas naves interestelares que ya supuestamente supieron cómo no estar un poquito por debajo de la velocidad de la luz, sino sobrepasar la velocidad de la luz, que es un generador de no sé qué vainas. Resulta que uno ve en muchas películas que eso solo haga clic y pum, se va para el otro lado y está por encima de la velocidad de la luz. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Cómo ves tú eso? ¿Es eso posible? ¿Será posible? ¿Cómo ves tú las unidades que se manejan a nivel universal? ¿Cómo es? Bueno, hay varios puntos que tocar en esto. Sí es cierto que entre más masa tengamos nosotros, va a ser difícil poder alcanzar velocidades más grandes. Sí. Entonces, entre más pequeño algo, entre menos masa algo, lo puedes impulsar a que sea cada vez más rápido. Mm. Entonces, este proyecto que dices, supongo que es el proyecto que se llama Starshot, Sí. que de hecho lo inició Stephen Hawking. Ujú. Él fue como el que empezó a planear todo esto. Lamentablemente, pues ya no va a poder ver si se va a lograr o no. Pero estos son como nanosatélites que van a poder ser impulsados justamente por pura luz, por láseres. Ah, Y entonces ellas, nanosatélites. sí, y van a ser así como si fueran sábanas súper pequeñas que Ajá. van a poder ser impulsadas mediante un láser. Entonces no se necesita que tengan su propio combustible ni nada, por eso pueden ser tan ligeras. Eso que sea tan ligero va a ayudar a que puedan acelerarse mucho. Ahora, ¿qué es mucho? No es más arriba de la velocidad de la luz, sino es solamente el 20% de la velocidad de la luz, que eso ya es mucho. O sea, eso ya es mucho para la cuestión tecnológica que nosotros venimos manejando. Es ya mucho. Y son cosas que son casi, o sea, con una masa muy, muy pequeña. Entonces, cuando nosotros nos vamos ahora a la ciencia ficción, muchas cosas, como justamente, por ejemplo, cuando en Star Trek o en Star Wars ponen ahí como su turbo para que comiencen a viajar a velocidad de la luz, em, esto en un principio físicamente no pudiera ser tan posible, ¿no? O sea, sí es algo que, por lo menos con lo que sabemos hasta el día de hoy del universo y de cómo funciona la física en el universo, no sería pues tan ideal y no sería tan plausible. Sin embargo, hay algunas otras teorías como la métrica de Alcubierre, que justo Alcubierre es un investigador mexicano que trabaja en el mismo instituto que yo. Ujú. Él dice que podría haber la tecnología no para poder hacer algo que viaje cercano a la velocidad de la luz, sino que más bien pudiéramos nosotros utilizar la misma geometría del espacio-tiempo para doblarlo y poder saltar de un lado a otro.
Eso Claro, haría claro. como que estás viajando rápido, pero realmente no estás viajando rápido, sino Estás estás usando la doblando, métrica. estás doblando la línea. Estás doblando el espacio-tiempo, exactamente. Y de ahí vienen también conceptos, por ejemplo, de los agujeros de gusano, que también se han utilizado ya en muchas películas de ciencia ficción y en series también, ¿no? Y los agujeros de gusano en un principio permitirían justamente, o sea, serían puentes entre dos cosas súper lejanas que cosas que, o sea, viajes que pudieran tardarse millones de años, los acortarían en algunos meses o no sé, cosas así, ¿no? Eh, en un principio, ese tipo de cosas físicamente pudieran existir. ¿Las hemos encontrado? Aún no, ¿no? Eh, existe la teoría que las respalda. Por ejemplo, esto sucedió con los agujeros negros, ¿no? O sea, los agujeros negros fueron predichos primero teóricamente y después descubiertos en el universo. Entonces, todavía hay muchas cosas que conocer del universo, todavía podríamos decir que no sabemos si se pudieran hacer este tipo de cosas y viajes así como de un lado a otro del universo tan rápido, pero para lo que sabemos hoy, para lo que tenemos hoy también tecnológicamente hablando, no podemos hacer viajes interestelares tan rápidos, ¿no? O sea, estos nanosatélites que van a viajar, se espera que viajen a la estrella más cercana del sistema solar, o sea, la más cercana obviamente es el Sol, la otra más cercana es una estrella que se llama Próxima Centauri, que está en Alpha Centauri, bueno, y Uy, pero eso esta queda como a a, 400 años luz, una vez así, una vez escuché. a 4 años luz. De Cuatro todos años luz. modos, 4 años luz quiere decir que estas cosas que viajan al 20% de todos modos se van a tardar no más de 4 años, o sea, se van a tardar a lo mejor como unos 8 años o algo así. Igual como lo quieras ver, es una cantidad de tiempo. Entonces, ¿por qué voy a esto? Resulta que de todas maneras hay muchas películas que nosotros vemos, como tú bien lo expusiste ahora. Por ejemplo, está la de Avengers Endgame. Ajá, Tienes, ¿es Endgame o es Age of Ultron? No me acuerdo. Es Endgame. Y entonces resulta, o sí, y entonces se monta todos en una nave y dice, tarara, está Nebula y Nebula dice, bueno, listos para el salto que vamos a dar. ajá. Entonces van a hacer el salto. Y cuando hacen el salto, no es sino que, porque ese se me hace muy bonito además, son como unos hexaedros y ellos pasan Ujú, por los hexaedros y llegan al otro lado. ujú. Entonces, exactamente lo que decían en la película Interestelar. Una cosa es que usted lo tenga así, otra cosa es que usted lo doble, Exacto. ¿no? Entonces, Sí, sí. básicamente es eso, que se me hace a mí una cosa muy bonita y entonces, listo. Entonces, sí, en las películas nos han mostrado una cantidad de cosas que finalmente son como una fantasía que no podríamos lograr. Pero más allá de Y eso, algunas sí, fíjate, o sea, una de las cosas bonitas también es que desde que nació la ciencia ficción también ha inspirado mucho de las investigaciones científicas, uh-huh, desde Da Vinci, ¿sabes? O sea, hay siempre el imaginario de gente que está más allá de su época, inspira también para la gente que cuando ya existe la tecnología pueda estar usando ese tipo de cosas. Y lo podemos ver en películas como Volver al Futuro, por ejemplo, ¿no? Muchas sí, de las cosas que salían ya es como de, ay, wow, y cuando empezaron como que ya iba a ser el 2000, creo que el 2010 o algo así, que fue cuando sacaron los tenis que ya deberían de haber existido y sí, todo. sí, 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 2010, Eh, 2011, algo así. Sí, sí. ajá, entonces, inspira, de todos modos inspira mucho. Además, mira lo chévere que acabas de decir, porque resulta que a medida que han pasado los años, entonces como hacia el 2018 dijeron, mire que esto en esta película lo dijeron, mire que esto que está pasando, entonces en esta película lo dijeron, Back to the Future, mire esto que están, y no ha pasado nada de estas cosas, que es lo que está Ujú. pasando, ¿sí me Sí, sí, entiendes? sí. Y Entonces, hay cosas que sí, ¿sabes? Una de las cosas que más así yo tengo en Back to the Future desde que era chiquita, que se me quedó muy grabado, es las llamadas en video.
Sí, Y yo decía, eso es tan increíble y ya existe, o sea, lo estamos justo haciendo ahorita, sí, sí. ¿no? O De hecho, sea, yo le digo, por ejemplo, voy a la estación de servicio a echarle gasolina a mi carro y no es sino poner la tarjeta y ya. No es más, no, no necesito tener absolutamente nada más. De hecho, yo no me acuerdo la última vez que yo tuve efectivo, o sea, de dinero en mi billetera. No, wow, qué no me moderno. acuerdo, no me acuerdo la última vez que lo hice. Entonces es una Wow. cosa muy rara. Entonces, porque todo el tiempo uno tarjeta, 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 tarjeta y tal luego. Y eso básicamente es lo que nos mostraban antes. Pero bueno, entonces vamos a meternos en otra parte que de pronto puede ser algo graciosa para ti. Ok. Pero sé que los que nos están viendo les va a gustar bastante. Extraterrestres. Sí, chistoso. Porque lo voy a poner de esta manera. Decimos que tú estás con un telescopio por la Ajá. noche. Ujú, Decimos un telescopio gigante, ujú, el mejor del mundo. Estás mirando afuera y tú ujú, estás estudiando, estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿No? ujú. Entonces, listo, estás fascinada con tu trabajo, tararara. Y si hay algo que no pertenece ahí, pero un momentico, yo estoy dentro de este cuadrado y en ese cuadrado deben haber cierto tipo de cosas, pero y esto es lo que debería pasar por Ujú, los estudios que yo he hecho. Y de repente pasa algo extraño que va totalmente al revés de lo que tú tienes en mente. ujú. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué piensas tú de los extraterrestres? Y como premisa pongo a un señor ruso hace como unos 15 o 20 años, que era como ministro de no sé qué vainas, le hicieron una entrevista y el tipo, y resulta que cuando se ven a ir a la parte de publicidad de propaganda, se les olvidó cerrar el conducto de la cámara y del audio y estaba sonando por detrás los comerciales que estaban pasando y el tipo le preguntaron, oiga, pero usted por qué no dice nada acerca de los extraterrestres. El tipo dice, mire, el problema no es hablar de los extraterrestres, sino decir hace cuánto tiempo están con nosotros. Y eso lo estaba diciendo un primer ministro de allá, Ujú. ¿no? De Rusia, que ellos tienen como tan sellada toda esa parte de información. ¿Cómo es tu punto de vista acerca de eso? Bueno, mi punto de vista acerca de esto es que, en primera, yo soy astrobióloga también, ¿no? ¡Oh! Entonces, ¡Oh! eh, Wow. la astrobiología se encarga de estudiar la vida como un fenómeno que sucede en el universo, ¿no? Sin importar si sucede aquí en la Tierra o en algún otro lugar. Cuando uno hace estos cálculos probabilísticos ¿Cómo se llama esa de regla? ¿Cómo se llama la regla? la ecuación de Drake, Eso, sí, señora. Drake lo que hizo justamente fue tratar de hacer una ecuación para medir nuestra ignorancia. Es decir, Muy es bueno, decir, muy bueno, sí, y es muy bueno. cierto, es Sí, decir, sí, sí, es verdad. ¿qué, qué parámetros necesitaríamos nosotros saber para poder hacer un cálculo así? Sí, sí, Hay mucha gente que se atreve a ponerle ya números a eso, a cada uno de sus parámetros. sí, sí. Sin embargo, si quiere uno ser estricto, hay muchos de los parámetros que todavía no sabemos cuánto podrían valer, porque todavía no conocemos muchas cosas del universo. Es decir, por ejemplo, no podemos hacer una estadística de exactamente cuántos planetas habitables hay alrededor de estrellas tipo el Sol, porque todavía no conocemos, todavía nos faltan datos, pues, ¿no? Mm. Aún así, para los que sí ya conocemos, la probabilidad es muy baja. Eso es porque estamos limitados a distancias que son astronómicamente brutales, ¿no? Ya hablamos de cuánto tiempo nos puede costar ir de un lugar a otro, Mm, ¿no? mm, mm. Pese a que tengamos una tecnología mucho más avanzada, si pensamos en otra civilización que tiene tecnologías mucho más avanzadas, aún así las distancias son tremendamente brutales. Sí, estúpido, Esa es eso es una de las estúpido. cosas. La otra de Mm. las cosas es que las civilizaciones se extinguen, ¿no? Entonces, que podamos coincidir temporalmente con otra civilización también es súper complicado.
que tengamos el tiempo necesario como para que pueda haber una comunicación entre civilizaciones, Sí. también es muy complicado, es una probabilidad muy baja. Porque Entonces, es que, corrígeme si estoy mal, porque es que finalmente cuando uno está mirando las estrellas, es como si uno estuviera viendo el al periódico de ayer, pasado. Sí, exacto. está Sí. viendo el pasado. Entre más lejos quieres ver, más al pasado estás viendo. Sí, 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 sí. Entonces, pon tú que nosotros podamos ahorita decir, ¿sabes qué? Ya encontré una civilización en tal estrella. Voy a mandarle un WhatsApp. Sí, En lo que le llega el WhatsApp y nos responde y llega a nosotros, puede que ya nos murimos. sí, sí, años, eones. Entonces, en ese sentido, a mí sí se me hace muy improbable que hubiéramos podido ya hacer contacto con alguna civilización. Eso es una. La otra es que, pon tú que sí, no podemos comunicarnos ni entre humanos, ni entre humanos nos entendemos. Empezando por ahí, sí, señor. Con otras especies, mucho menos, ¿no? No hablamos el mismo idioma los mismos humanos. Es más, aunque hablamos español, a veces los dos, a veces no nos entendemos, ¿no? Entonces, Es verdad. qué nos hace pensar que pudiéramos comunicarnos con otra civilización de otro lugar? ¿Qué tal si ellos, por ejemplo, se comunican solo con la mente? Ya ni siquiera articulan ningún sonido, ¿no? Pues obviamente no, o sea, es súper difícil eso. Entonces, en este fenómeno ovni, cosas así, de que cosas conspiranoicas que nos ocultan y cosas así, la verdad es que no creemos mucho en la comunidad científica, porque además, como científico, uno tiene que, o sea, tiene la responsabilidad de compartir tu conocimiento con toda la comunidad científica. Ya deja tú si lo quieres compartir con tu abuelita o con el periódico, ¿no? O sea, con la misma comunidad científica uno tiene que hacerlo, porque así se construye el conocimiento de la ciencia, compartiendo lo que tú ya acabas de encontrar. Pero bueno, Entonces, espérate un segundo, pero a ti te han compartido cosas extrañas que han pasado o tú has visto cosas extrañas. bueno, o sea, yo no he visto porque yo no me dedico a ver, yo me dedico a cosas experimentales, pero eh, ahí va mi siguiente punto, ¿no? O sea, esa es una, como el conocimiento se construye así. Y si tú encuentras algo extraño, lo primeritito que tienes que hacer es reportarlo a la comunidad Claro, científica. claro, claro. Decirles, oigan, acabo de encontrar esto, ¿pueden, por favor, los demás, algunos otros grupos de otros países o lo que sea, checar mi información, por favor? ¿No? Y eso, por ejemplo, está muy bien, bueno, no tan bien, pero es un poquito como se expresa en Don't Look Up, cuando encuentran el nuevo asteroide, ¿no? Sí, sí. Dicen, ¿saben qué? Estoy encontrando algo, vamos a hacer los cálculos para ver qué es y después le vamos a avisar a la comunidad científica para ver si es algo nuevo Sí, sí o sí no, sí, claro. o si realmente ya existía y yo, según yo, ya descubrí algo nuevo, ¿no? Entonces, ese es el protocolo que se hace. Si tú encuentras algo que no sabes qué es, lo primero que tienes que hacer es decirle a más personas para que o sea, vean a donde tú estás viendo y haya un cotejamiento de lo que estás tú observando. Ujú. Y entonces eso es algo que toda la gente que hace o que dice que observó ovnis o cosas así, pues no se puede, ¿no? O sea, no tienen como pruebas que respalden lo que observaron también. Y Ah, la ok. otra, Ok, sí, y sí. la otra es que hay veces que sí pasa, ¿no? O sea, que sí pasa que viste algo que está súper extraño y que resulta que nadie más lo había visto, solo tú. Entonces, lo que tienes que hacer es seguir estudiando ese cuerpo para tratar de encontrarle alguna explicación y si no se la encuentras, pues hacer teorías justamente a lo mejor que tengan que ver también con vida extraterrestre. No te voy a decir que no lo hay. El proyecto SETI, que justamente fue parte Drake y también Carl Sagan, pues hablaban mucho de esto, ¿no? De encontrar registros, por ejemplo, en las ondas electromagnéticas de algún intento de comunicación entre otra civilización y nosotros, ¿no? O sea, sí se ha hecho. Lamentablemente, como no se ha descubierto nada, todos esos proyectos se han quedado sin fondos también, ¿no? Porque Ujú, ujú. cuando también eso es una de las cosas importantes de la ciencia, muchos de los proyectos, la mayoría de los proyectos científicos están respaldados con fondos gubernamentales.
y te Claro, dan cierto tiempo para llegar a algunos resultados. Si no llegas a resultados, te quitan el dinero, no importa. No les claro, importa tu vida. claro. Si no das resultados, te quitan el dinero. Entonces, por ejemplo, esto también se ve en contacto. Cuando la astrofísica está viendo y tratando de hacer este contacto con la vida extraterrestre y nomás no llega a nada, le van quitando sus recursos, porque así sucede. Yo pensé que era Helen Hunt, pero no sé, ya se me acaba de olvidarla porque esta mujer es lesbiana, la que está en esa película, que además la película es buenísima. Es buenísima, es La película es buenísima. buena. Ujú. Eh, Pero entonces lo que sucede es que al final, si ya encontraste algo nuevo, tienes que seguirlo estudiando y encontrar una explicación. Entonces, sí ha habido momentos en los que se piensa que ya se encontró alguna señal extraterrestre y terminas descubriendo a lo mejor alguna otra cosa Judy nueva. Foster, Judy Foster, Judy Judy Foster. Foster, ajá. Alguna otra cosa nueva que pues sí termina cambiando estructuras y modelos y teorías en la astrofísica. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de lo que le sucedió a Jocelyn Bell Burnell, que ella durante su doctorado encontró esta señal que de hecho le llamaron la señal wow Sí, 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 y sí, la lo he visto. señal del hombrecito verde, creo también, este, Ah, pero porque en un principio, de los Scrubs en arriba en Irlanda, en no sé dónde. bueno, ella lo descubrió, ella descubrió esa señal en el espacio cuando estaba haciendo observaciones para su doctorado Ajá. y lo que descubrió fue un nuevo tipo de estrellas que se llaman estrellas de neutrones que giran muy velozmente y que emiten entonces periódicamente un rayo hacia nosotros, justo por este giro. Uh-huh. Entonces era una emisión periódica que no se sabía qué onda con eso, ¿no? Y al final pues terminó ella descubriendo un nuevo tipo de estrellas. Pues en un principio pues pensó todo, ¿no? O sea, hasta que era una señal extraterrestre. Entonces, lo que te puedo decir al final, como conclusión de este punto, es que cualquier persona que hace investigación científica y no puede explicarse algo, puede que sí esté descubriendo cosas nuevas, pero también se tiene que cotejar con más personas, ¿no? Y eso es algo, pues, que así funciona la ciencia. Eh, Porque necesitas que sea un conocimiento que varias personas puedan cotejar, ¿no? Sí, Y que sí, si sí, tú me sí. dices, oye, yo hice este experimento y me salió este resultado, me tienes que decir cómo lo hiciste y yo lo puedo reproducir. Si no lo puedo reproducir yo y no lo puedo reproducir fulanito ni sutanito, entonces a lo mejor el que hizo algo mal fuiste tú, ¿no? Sí, algo hubo la Entonces, mitad. Sí. ajá, entonces así más o menos es que funciona la ciencia y por eso también estamos como pues muy seguros cuando una persona científica saca un artículo de hice esto y así, sabemos que otras personas ya lo realizaron y por eso confiamos en ese conocimiento. Pero Ventrich, a ti no se te hace que, bueno, teniendo como premisa el hecho de que las redes sociales han como abierto y agrupado mucho más a muchas comunidades, lo cual pues, nos acerca mucho más a todos, pero no se te hace que de un tiempo para acá han habido muchos más casos de personas que han dicho, ve, es que yo vi esto, ve, es que yo vi aquello, y yo no estoy solo, sino otra persona lo vio desde otro lugar. ¿Sí me entiendes? Que no fue una sola persona diciendo, es que vi un ovni. Y todo está bueno, listo, lo tengo aquí en video, pero eso puede ser una lenteja, ¿no? Pero no fue uno solo, sino fueron varios y a medida que va pasando el tiempo, además con lo que tienen ahora en Estados Unidos, que están empezando a desempolvar toda esa cantidad de casos extraterrestres, ¿a ti no se te hace que algo hay por detrás de eso? Lo digo por lo siguiente, es que a mí poco nada me importa que existan extraterrestres o no, porque es que yo pienso que yo soy un extraterrestre en esta tierra donde vivo. Yo soy el que le está haciendo daño a esta tierra, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa, o sea, porque mira tú todos los animales y todas las razas que tenemos en miles de millones y todos los días estamos encontrando muchos más.
¿no? En las selvas y todo. Y nosotros lo estamos haciendo mucho daño. Pero, ¿y si existen los extraterrestres, importaría? Yo creo que no. ¿Sí o no? No importaría, definitivamente no. O sea, mira, si existen y existen entre nosotros como en Hombres de Negro, Sí, 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 Men in Black, sí. pues terminan ya siendo terrestres, porque si viven aquí, pues ya son terrestres, ¿no? Pues Este, sí, es verdad, es verdad, nunca lo había visto así, pero es verdad. Sí, sí, o sea, en ese caso, por ejemplo, existe esta parte cuando uno quiere explicar el origen de la vida en la Tierra. Hay sí. diferentes modelos, diferentes hipótesis, algunas que ya se han descartado muchísimo y otras que pues ahí van, ¿no? O sea que siguen teniendo pruebas de que van bien y eso. Sí. Una de ellas es la panspermia, que justamente habla de un origen extraterrestre de la vida. Y no estamos hablando de que llegamos así como, o sea, ya nosotros evolucionados aquí, sino que más bien la vida pudo haber surgido en diferentes lugares, hablando de vida microbiana, o sea, Ujú, cosas, ujú, de microbios. microbios, que al final sí pudieron haberse intercambiado microbios de Venus con microbios de la Tierra, con microbios de Marte y shalala, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí hay un origen multiplanetario de la vida y como el único planeta que sobrevivió a muchas cosas que pasaron fue la Tierra, pues entonces aquí fue donde se empezó a desarrollar y evolucionar. Yo el otro día, no, hace años ya, estaba molestando con mis sobrinos. Estamos hablando hace 5 o 6 años. Y entonces les decía, es que a mí me daría pena encontrarme con un extraterrestre, de hecho, que llegara una nave, bueno, ¿cómo se llama su planeta? Entonces yo en el momento que me preguntó Ajá. el extraterrestre cómo se llama su planeta, y decía, bueno, tenemos Marte, Venus, Saturno, Urano, Plutón, y dioses griegos. ¿Y cómo se llama Tierra suyo? también es una dios griega. Sí, por eso, pero si lo dices tierra, después de todo el resto, uno como que queda, ¿será que ese era el nombre? Ahora, aquí viene la pregunta, porque para allá es para donde yo voy. ¿Quién le puso el nombre? Buena pregunta, no tengo idea, pero en inglés, por ejemplo, viene un poquito más cercano a cómo se llamaba, ¿no? Porque, o sea, Gea es justamente esta Gea, parte Gaia, de sí. la Gaia, de la diosa, ¿no? Y Earth es más como también esto, tierra exactamente como en español, no sé de dónde venga, es muy buena pregunta. Pero al final de cuentas, depende de a quién le pregunten. Es el No, nombre que le claro, va a decir. lógico. No, pero pero te pregunto a ti por qué. Porque yo siempre he tenido esa pregunta. ¿Quién le puso el nombre? En O sea, ¿por qué español. nos llama en español o en cualquier idioma? ¿Quién le puso el nombre? O sea, Ah, yo bueno, eso pues no es lo... que es una muy buena pregunta porque es como decir quién le puso el nombre a lo que sea, ¿no? A la pluma, a el cuaderno, a Sí, la torta. bueno, sí, sí, sabes que tienes razón. No, No lo había visto sí, así, pero tienes razón. Tienes razón. Pero bueno, listo. Señorita, quiero que hablemos un poquito acerca de tu corta carrera en YouTube, que ha sido, ojo, ojo, porque ha sido corta, pero ha sido muy buena. ¿Cómo te ha ido a ti con esto? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo hiciste? Porque es que una cosa, y ojo, porque esto es un hecho real, es mucho más fácil para las mujeres tener o atraer suscriptores al canal que para nosotros los hombres. Eso es un hecho, eso es un no hecho. creo, Punto ¿eh? sí, No señora. creo, Sí, no eso, creo. La verdad es eh, que no creo. de Ahí hecho, te puedo refutar mucho esto. no, lo sé, yo lo sé por los estudios que he hecho de porcentajes y de estadísticas, porque yo ya hice la tarea. Entonces, Pero depende del target, ¿eh? O sea, yo creo que sí, depende mucho hay del target. muchísimas, tienes toda la razón, depende de muchas cosas en la mitad. Pero en el caso particular tuyo,
tú tienes mucho donde cogerte, porque es que primero, tú eres una mujer bonita, tú eres bien inteligente, hablas lo más de bien, encima manejas un tema que ni siquiera nosotros como hombres manejamos y la raza humana no la maneja, ¿no? Entonces es un atractor gigante, ¿no? Bueno, Entonces aquí eso es... te voy a lo mejor me voy a enojar un poquito por cómo estás diciendo las cosas, pero dices que ni siquiera los hombres, como ya pensando en que los hombres tendrían una mente superior a las mujeres, No, no, per no, se. no, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es que, porque ese era como iba a terminar mi parlamento, era lo siguiente. Resulta que últimamente la gente no estudia, la gente no le gusta leer. Y yo conozco los amigos que yo tengo y todo, no les gusta ni siquiera coger el periódico para leer. Entonces, al no tener uno ni siquiera algo de feedback o de lectura acerca de ningún tema, entonces, ¿cómo hago yo para meterme para hablar de eso? Entonces, tú estás metida en un tema que es bastante complicado, porque es fascinante y requiere muchísimo estudio, muchísimo esfuerzo, muchísima estrategia para poder llegar a donde tú estás. A lo que voy es que nosotros, no estoy hablando de hombres, sino como de la raza, nosotros miramos para el cielo y vemos las estrellas, ah, qué bonito, venga, le dedico el cinturón de Orión. ¿Sí me entiendo? Que sé yo, o la osa mayor, vale cinco. A lo que voy es que lo que yo conozco en gente son muy poquitas las mujeres que tienen muchísimo que ofrecer en este tipo de temas. Son muy pocas. Y es que no, como, por ejemplo, yo soy instructor de buceo, yo soy instructor de animación digital, Ujú, instructor senior de animación digital. ujú, En los dos campos hay muy pocas mujeres, ujú. muy pocas, pero las que hay son muy, muy buenas. Son muy buenas, pero tú no tienes ni idea que lo borran a uno del mapa con lo que ellas Sí. hacen. ¿Nada? Entonces, por lo Aquí buenas viene que una son. problemática súper interesante. Justo es muy bueno que lo tomes. Digo, a mí me gusta mucho hablar de este tema y lo creo muy importante de hablar, justamente por eso Ujú, me gusta mucho hablar de él. Y es justamente o sea, en las áreas STEAM y en ujú. muchas otras áreas, como tú dijiste, como el buceo y el audiovisual, que son solo unas poquitas de las cuales vamos a hablar, todavía se ve mucha disparidad de género. Total, No total. hay nada de equidad de género. En las áreas STEAM también hay muy pocas mujeres. Y justamente con lo que tenemos que luchar todos y todas es con hacerle ver, sobre todo a las generaciones abajo de nosotros, que por la única razón por la que no eligen estas carreras es por puros estigmas sociales, no porque Sí, no tengan las capacidades de hacerlo, sí, porque justamente por eso, por todos estos estigmas sociales que tienen estas generaciones y tuvieron tus generaciones, mis generaciones, las generaciones de nuestros padres y nuestras abuelas, es por esto que no aspiraban a estas carreras porque para ellas en un principio no eran carreras para mujeres. Entonces, por eso, cuando una entra, tiene que ser mejor siempre, porque si no, terminan diciéndote cosas como, ay, pues tú estás aquí solo por ser bonita, tú estás aquí porque seguramente te acostaste con el jefe en cuestiones como de empresas o cosas sí. así. Y entonces tú tienes que todo el tiempo hacer meritocracia, o sea, demostrar que eres mejor. Y es por eso que entonces muchas mujeres que se dedican ya a estos temas o a estas carreras donde casi no hay mujeres tienen que destacar y se vuelven a lo mejor también con una coraza, pero fuertísima y tienen un carácter fuertísimo porque solo así son escuchadas, ¿no? Y solo así son contratadas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí Espérate un son segundo. cosas. Me parece que se disparó esta vez acá. Es que quería buscar una película que es muy importante. ¿Cómo Uh-huh. se llama ella? Olivia. eh, Ay, ¿cómo se llama esta negra que me cae tan bien? Eh,
porque ella estuvo con otras tres mujeres, hicieron una película que cuando hicieron uno de los lanzamientos de uno de los satélites para la NASA. Ah, ya, se llama Talentos Ocultos la película. Talentos ocultos, espérate, Sí. listo, espérate un momento. Hidden Figures en Talentos inglés. ocultos. Sí, 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 señora. sí, justamente, ¿no? O sea, al final Talentos ocultos. Olivia tienes Spencer, que, Octavia Spencer, Octavia Spencer. Entonces, Octavia, para claro. allá es donde voy, porque es que yo me acuerdo Sí, que en sí. estos días se me atravesó, porque esa película la he visto yo creo que unas 10 veces, de Mm, 10, 15 veces, o sea, ese es mi trabajo. Yo todos los días, yo me veo por lo menos 2 o 3 películas qué padre. al día, ¿no? Y muchas veces repito películas, pero entonces Claro. cuando me aburro, entonces me meto a YouTube y entonces empiezo a ver cosas y se me atraviesan videos. Y Claro. se me atravesó el video porque sale Kevin Costner en esa Mm, película, cuando está la parte de que esta mujer llega y el man le dice, ¿usted dónde carajos estaba? Oiga, sí. les estoy esperando, yo Fui tengo al que ir de baño, usted, es dijo. que estaba en el baño, pero ¿y qué? 45 minutos, ¿qué es lo que estaba haciendo? Pero es que son 45 minutos de caminar, ¿no? Y Así luego es. sale el man pegándole al letrero, ¿no? Porque ese Sí. video está ahí, estaba completico, que se Ujú. va a hacer lo más de bonito. Entonces, resulta que yo veo que en este momento la parte del machismo como que ya no existe, pero como por detrás de bambalinas, porque las mujeres han hecho un muy buen trabajo en, no, espera un momentico, a mí respéteme, yo me he jodido también muchísimo en llegar a Sí, donde estoy, a mí me respeta, ¿no? Entonces, cierto, sí, sí. eso es algo por el estilo. Sí, 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 Entonces, sí. Y que resulta ahí que, en particular no es solamente luchar con el machismo, sino también con el racismo. Es que es, además, sí señora, además, sí, sí, sí. Sí, además, es, o sea, son como luchas que se transponen, ¿no? Y que se traslapan también como, sí, o sea, al final de cuentas, si uno voltea hacia atrás con toda la lucha que empezaron a hacer las mujeres desde querer votar, una dice, no, pues la verdad es que sí hemos avanzado, ¿no? Aunque a veces una quisiera avanzar más rápido y que no sucedieran cosas que todavía suceden y así. Em, Creo que sí, es muy importante todo el trabajo que han hecho generaciones atrás de hombres y de mujeres por tratar de hacer una equidad de género en todos los ámbitos. Sin embargo, claramente todavía tenemos que trabajar en este tipo de cosas y en particular, muy, muy en particular mío, pues me gusta mucho hablar justo de que todavía nos falta mucho camino para lograr equidad de género en las áreas STEAM, que también es algo como muy puntual y que es para mi punto de vista muy importante porque muchas de las generaciones que siguen necesitan estar cada vez más involucradas en las áreas de ciencia y tecnología y en particular las mujeres están todavía muy rezagadas en eso y si el futuro va hacia allá, pues las mujeres tienen que estar también allá, ¿no? bueno, y En ese entonces sentido. ahí viene la cosa importante que yo quería, una de las cosas importantes que yo quería saber, porque es que esta conversación que tenemos va a tener, yo creo que segunda y tercera y cuarta parte, porque eso está fascinante. Entonces, eh, una cosa que yo hablé contigo detrás de cámaras ayer, y lo dije en serio, nosotros necesitamos una cara, no tanto porque sea cara bonita, que nos ayude en el congreso que vamos a tener, sino más allá una persona con un carácter lo suficientemente bueno, poderoso, que nos ayude, ¿no? Porque resulta, para los que no saben, vamos a hacer el primer congreso de youtubers latinoamericano. Entonces, ayer pasaron cosas muy, muy chéveres del destino con la señorita Trish. Y entonces ella se metió al grupo que tenemos y la llamé 10 minutos después o algo por el estilo. Y entonces hablamos, tararara, nos enredamos con la cosa. Y entonces la cosa es que vamos a hacer este congreso y ella va a ser como, si ella bien lo prefiere, vamos a tenerla a ella como la cara de nuestro congreso, ¿no? Entonces, para que todos lo tengan en cuenta. Increíble, voy a poner en la caja de aquí abajo, antes de terminar, porque no hace falta la segunda parte de la entrevista.
que va a ser muy rápida. Yo les pongo el link del canal de ella en la parte de aquí abajo para que vayan y la visiten. Son horas y horas y horas y horas de muchísima información astronómica. Entonces, no, entonces es muy bueno. Vayan, revísenlo, háganle y hagan la tarea. Hagan la tarea. Denle clic y suscríbanse al canal de ella, ¿no? Te vamos con la última parte, que esta tú no la sabías porque tampoco te la dije. Entonces, eso es preguntas y respuestas rápidas. Va. ¿Tacos o carne? Tacos. O tacos de carne. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Té o café? Café. ¿Mujer Maravilla o Black Widow? ¡Oh, qué difícil! Black Widow. Uy, vea pues, listo. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Trenes o aviones? Aviones. ¿Edificio o casa? Casa. Si estás en playa, ¿qué prefieres? ¿Echarte en la playa o, o quedarte en la casa mirando el horizonte leyendo el libro? Playa. Sí, meterme al mar. Domingo por la mañana, leyendo el periódico, viendo Netflix o haciendo un plan de caminata. Caminata. Listo. ¿Feminismo o machismo? No, feminismo, porque feminismo busca la equidad de género. Listo. ¿Apple o Android? Android. ¿Emojis o escribir todo completo? Emojis, pero más que emojis, stickers. Yo soy adicta a los stickers. Muy bueno, muy bueno. Bueno, listo, muy bien. Entonces, pues, señorita, muchísimas gracias. Vamos a hacer una segunda, tercera y cuarta y quinta y sexta parte de esto y nos vamos con lo del Congreso. Muchas gracias por habernos atendido con esta tarea tan ardua que tenemos. Y nada, pues muchas gracias a todos. ¿Tienes unas palabras que regalarle a la gente o a las mujeres que estén viendo en ese momento? Bueno, pues primero muchas gracias, Kino, por la invitación. Creo que una de las cosas que también me ha dado mucho YouTube es poder conocer gente de muchas partes de Latinoamérica, colaborar y apoyarnos entre todos y todas. Entonces, pues que se generen estas redes es súper bonito. Yo siento que la pandemia también hizo que nos alejáramos un poquito todos de todos, pero pues ahora que empecemos otra vez a estarnos comunicando es muy bonito. Entonces, gracias por la invitación, mucho gusto también de conocerte. Y pues nada, creo que los y las invito a seguir Astrofísicos en Acción en todas las redes sociales. Literalmente estamos en todas las redes sociales. Y bueno, pues también obviamente los y las invito a seguir amando el universo y con Astrofísicos en Acción lo van a poder hacer. Yo en particular estoy como Trish Luna en Instagram, es la red que yo uso, no uso ninguna otra, creo. Trish Luna. Y bueno, pues también los y las invito a estar pendientes de no solamente las redes sociales de nosotros dos, sino de muchos youtubers latinoamericanos que van a estar también participando en el Congreso para que los vayan conociendo, para que justamente pues otra vez se vaya armando esta comunidad, no solamente de creadores, sino también de la comunidad de los creadores, porque entre todos también podemos hacer también de YouTube un lugar mejor y un lugar para comunicarnos y transmitirnos estos mensajes importantes, ¿no? Que como lo es, pues buscar que haya más mujeres en las áreas STEAM y pues que siempre todo con respeto, todo muy empático, porque si ya hay muchos problemas en el mundo, pues que ¿Para qué este no más? sea un Sí. lugar de problemas, sino más bien de empatía y
y de creación y diálogo. Mejor no lo pudo haber dicho nadie más. Respeto ante todo. Todos los que quieran escribir, lógicamente, en la parte de aquí abajo, no se les olvide, dedito hacia arriba, clique en la campanita, suscríbase al canal, comparta los videos y, lógicamente, con los links que les voy a poner en la parte de aquí abajo de nuestra señorita Trish Luna. Vayan y miren, porque son unos videos, pero son increíbles. O sea, vainas que uno dice, ¿eso existe? Yo no tenía ni idea. Entonces, no, por más de que uno sea leído o no leído, eso es muy chévere. Entonces, pues, nos vemos en la próxima. Y ojo, porque se viene el Congreso, los primeros días de junio, o hasta mediados de junio se viene el Congreso, ¿no? Y de aquí Trish nos va a ayudar con eso. Se les quiere mucho. Hasta luego. Bye.